Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, aquí estamos nuevamente. Pues, Feliz año, primero. Sí, ya, felicidades, doctor. Que Gracias. nos vaya muy bien. Claro que sí. A nos tiene usted, que... a quienes nos acompañan, a nuestra audiencia. De nueva cuenta les deseamos, ya vamos ya a medio Sí, pero a pues medio el mes. primer programa que Pues vengo, el así primer que programa pues felicidades. anda de vacaciones. Sí, estábamos ahí unos días de asueto. Pues ahora se da esta situación, doctor, lo comentábamos, pues en varios medios se da a conocer el dato de que varios estados de la República mantenían sus hospitales ocupados al 100% y referían a que había una nueva ola de COVID-19. Sin embargo, cuando yo le planteo el tema, me dice usted, vamos a hablar de la infodemia, que es muy importante también. Pues en el último programa del año pasado platicamos sobre las proyecciones de un nuevo brote de COVID-19 que podría ocurrir a finales de enero, principios de marzo. Por eso la insistencia de la vacunación, y hablamos de las vacunas en aquel momento, las que había disponibles. Mantener las medidas sanitarias. Y continuar las medidas sanitarias. Entonces sí, efectivamente empezó a haber en esta semana, o sea, en fin de semana y lo que va de esta semana, reportes de saturación en hospitales por pacientes COVID. Pues lo platicamos y lo puedo comentar aquí, pues pertenezco a un grupo de internistas a nivel nacional y en la lista de los hospitales que mencionaban algún medio de comunicación, había internistas en esos hospitales y empezaron a comentar que pues eso no estaba ocurriendo en el hospital donde trabajaban, incluso jefes de servicios, no, yo no tengo ningún reporte de paciente COVID. Lo cual no es, o sea, no se trata de alarmar a la gente con noticias falsas, porque eso también puede generar, es como las llamadas de emergencia falsas, que hacen muchas y después quizás la que de verdad sea, a lo mejor no se le presta la atención adecuada. Así pasa con la infodemia, estar queriendo alarmar a la gente pues para que se vacune o para que compre alguna vacuna o para que compre algún medicamento, es perjudicial pues en sentido ante la sociedad, porque puede ser que entonces sí venga el brote y ya entonces no crean las personas. Entonces varios comentaron de que no había, pues no existía ese dato realmente, en esos hospitales. Sí puede ser que se reporte como saturación al 100% en algún hospital, porque la reconversión, acuérdate que cuando vino la pandemia se convirtieron hospitales en atención COVID. Por ejemplo, en el donde trabajo, pues era alrededor de 70 camas que teníamos para la atención COVID, después se fue reduciendo, fue bajando la epidemia y pues actualmente, después se dejaron 2 camas y actualmente se crea el espacio si hay un paciente COVID, o sea, se crea un paciente, se ingresa en una habitación aislada, se llaman así en el argot médico. Entonces, pues si hay uno, pues a lo mejor con uno ya saturó al 100% el hospital y no quiere decir que hay un aumento exponencial de los casos. Ahora, sí, eso es cuanto a las hospitalizaciones, que digamos son los pacientes que les puede dar COVID grave. Pero pues sí, como toda temporada invernal, sí está habiendo un aumento de los casos de las infecciones respiratorias agudas. Y lo comentábamos, los virus que podrían circular, los más frecuentes ya en nuestro medio y en esta temporada, pues la influenza, sincitial respiratorio y COVID. Entonces, pues simplemente es tomar las medidas, no alarmarse, pero sí preocuparse. O sea, el que esté enfermo tenga que usar un cubreboca para no contagiar a los demás, tratar de aislarse, ese paciente pues tiene que, y los que conviven, lavarse las manos constantemente, todas las medidas que son para prevenir todas las infecciones respiratorias agudas. Pues. Y doctor, otro dato, creo, bueno, cuando menos lo que vivimos nosotros aquí en la región, que vas al hospital Valentín Gómez Farías y está saturado, y no porque precisamente porque pues claro. Porque hace falta más infraestructura médica. Así es, no, pues los hospitales públicos, pues es un hecho que nunca se dan abasto, porque es donde acuden primero todos los pacientes que no son derechohabientes, o sea, no tienen ninguna derechohabiente, ya sea IMSS, ISSSTE, Pemex, o que tengan un seguro de gastos mayores y puedan acudir a una clínica privada. Entonces, pues siempre la saturación, por ejemplo, el hospital
regional, Valentín Gómez Faría, o sea, toda la región que tiene que abarcar es muy grande. No recuerdo, pero me parece que es de Covarrubias hasta Las Chuapas. Entonces es una extensión muy grande y de ahí le envían, como es hospital regional, o sea, por ejemplo, de Las Chuapas, los casos que requieran un nivel mayor de atención, pues tienen que enviarlos allá. De Ixhuatlán, así, de todas las regiones se concentra, entonces pues claro que abarrotan. Pero en el caso COVID realmente, o sea, sí, categóricamente no hay hasta el momento evidencia de que esté habiendo un brote de COVID nuevamente y que esté, digamos, que vean que haya un aumento de los casos graves de COVID. Sí, de COVID leve, que es la gripe como comúnmente conocemos. ¿Le podríamos decir COVID leve? Sí, así, el COVID porque leve. Se están presentando múltiples el COVID casos. leve es el paciente que es ambulatorio y que el tratamiento es sintomático, o sea, se le da antigripales, antipiréticos y antiviral, el que pueda. Hay un antiviral que se utiliza en el COVID ya, pero desgraciadamente es muy caro, lo tienen las instituciones, entonces anda alrededor de 10,000 pesos el tratamiento por 5 días, muy caro todavía. Entonces lo tienen las instituciones y pues se lo pueden dar de forma gratuita. Para la influenza pues también está el antiviral que es específico y es 100% sensible, o sea, es muy sensible la influenza ante este viral. Y pues está el sincitial respiratorio que da más en niños menores de edad. Y no tiene un antiviral específico, pero los tratamientos pues son sintomáticos. Ese es el paciente leve, el paciente con COVID leve, con influenza leve, con cualquier infección respiratoria aguda leve. Ya el moderado y grave pues sí requiere oxígeno, hospitalización. Ya una situación más. Quisiéramos invitar a las personas que nos están viendo en este programa a que puedan enviar preguntas en relación a, porque también se ha registrado un número bastante alto de personas que tienen males respiratorios. Sí, así es. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita hablábamos de COVID leve, estamos hablando en relación a la supuesta saturación de hospitales en varios estados del país, estamos hablando de la infodemia. Si usted tiene alguna duda en algún tema de salud, con toda confianza escríbanos. Y aquí le preguntamos y miren ustedes que muy amablemente les puede contestar el doctor David Martínez Pérez. Y aprovechando eso, sí, me decía mi compadre del alma, que como tantas personas, enfrentó por así decirlo, una gripe muy fuerte, casi 15 días. Finalmente se recupera y me dice, oye compadre, pregúntale al doctor, ¿cuándo me puedo vacunar? No hay mira... Porque acabo de sufrir los efectos de la gripe, sí, entonces, ¿puedo hacerlo ya? No, ya aliviando los síntomas ya se puede vacunar. Lo que pasa es que, ¿por qué no incluso con síntomas podría vacunarse una persona, pero pues si da alguna reacción de la vacuna, pues podría confundirse con el cuadro agudo que está cursando. Eso sería el único inconveniente, pero una vez que mejoren los síntomas, se puede vacunar. Y las dos vacunas se puede poner. ¿Al mismo tiempo? Sí, a eso quería preguntarle. Así me ejecutaron a mí, una de un brazo y otra de otro brazo. De un lado COVID y del otro lado influenza, pero hay que vacunarse de las dos. Así es. Eso sí es lo más recomendable. Es lo más recomendable, nada más aliviando los síntomas para que vigilar las reacciones de las vacunas, que no es, o sea, no es tampoco la generalidad, no a todos les da reacciones serias de la vacuna, dolor local, quizás un poquito de dolor de cuerpo o fiebre en algunos casos, pero es pasajero. Pero pues si está en un cuadro agudo, pues no va a saber identificar si es vacuna o es que está empeorando su cuadro, por eso sería el único inconveniente, pero ya aliviándose los síntomas se puede vacunar las dos. Las vacunas. Dos al mismo tiempo, pues ahí está, compadrito, y todas Además las que ya va atrasado, porque ya... Acuérdense que la temporada mayor de influenza es enero-febrero, ya termina en marzo. Debimos haberlo hecho antes. Entonces, cuando se vacunan, no es, porque también eso ocurrió, lo comentamos en el programa pasado, se vacunan y les da gripe y dicen, fue la vacuna. La vacuna tiene un periodo en que alcance su periodo de efectividad en sangre, que es alrededor de 2 semanas. Entonces,
No puede ser que te vacunaste hoy y ya mañana tienes gripe y que fue la vacuna. Doctor, y estas vacunas son anuales. Son anuales. Año así tras es, año. A así ver, ahorita usted menciona algo interesante. La temporada fuerte en que podemos contraer este tipo de enfermedades es en la temporada invernal. Así es. Entonces, lo más conveniente es vacunarnos en marzo, abril. Noviembre, en noviembre o diciembre para que tengas, digamos, La protección cobertura de reciente. enero, febrero y marzo. Un dato interesante. Este año no sé bajo qué concepto sucedió que empezaron a vacunar en octubre contra influenza y COVID. Entonces, Yo creo que ahí estaba un poquito pasado porque pues sí te puede cubrir octubre, noviembre, diciembre, enero, pero febrero, que es una todavía temporada alta de influenza o de infecciones respiratorias agudas, pues los que se vacunaron en octubre pues ya van a tener menos protección. No es que no tengan ninguna, pero van a tener menos protección. doctor, si no me he vacunado, no me vacuné el año pasado, ¿sería mejor que me esperara a No, octubre, mejor es noviembre? vacunarse. Lo mejor, sí, mejor ¿Y vacunarse. me puedo volver a vacunar en octubre, noviembre o tengo que Sí, esperar que pase el año? no, sería en octubre, noviembre. Mejor, aunque no se complete el año. Aunque no se complete el año. Le digo, Porque tiene una aprende efectividad uno. de 3 o 4 meses la vacuna, de ahí empieza a perder su efectividad y todo el año ya no estamos protegidos, pero pues no es temporada, salvo que pues, con este cambio climático no sabemos ni qué va a pasarnos, pero no es temporada, entonces estás todo el año, digamos, descubierto, pero una enfermedad que no está circulando. Entonces, por eso se debe vacunar en noviembre, octubre, o sea, noviembre, diciembre, octubre a finales quizás. Con estas altas temperaturas, que podríamos decir que son atípicas. Bajas temperaturas o altas. Bajas temperaturas, sí es cierto, muy bajas temperaturas. ¿Podría haber mayor incidencia en la cuestión? Claro. Miren, eso es otra cosa que hay que tener bien claro, categóricamente, o sea, ya olvídense de lo que decía la abuela y todo, el frío no da gripa, porque todavía la gente, no, es que me va a dar gripa, me voy a abrigar. El frío no da gripa, es una infección viral que adquiere uno por vía respiratoria. Ahora, que el frío nos vuelve más vulnerable para adquirir la infección, claro, porque con frío, pues encierra uno la casa, cierra las ventanas, pues ya las parejas están un poquito más apretaditos, más juntitos, y hay más contacto, o sea, se rompe la distancia y entonces hay más circulación de microgotas y puede haber infecciones, o sea, no están ventiladas las habitaciones porque tú cierras las ventanas, te pones en el calorcito y todo, y eso es lo que provoca la vulnerabilidad para adquirir la infección, pero no es de que salí ya, es que me mojé, ya me dio gripe, eso, o sea, ya debería de salir de nuestra mente. Pero cuesta, porque hay que explicarle y hay que explicarlo muchas veces. O sea, eso lo decía mi abuelita, no, eso es ley. algo de años, de cientos de años que tenemos la tradición. Y entonces, no, las infecciones respiratorias son en un 85-90% son virales. O sea, son por virus. Y no es que me mojé hoy y ya empecé con la gripe. Generalmente ya venía arrastrando uno un cuadro que aplicamos también la vez pasada, el periodo de incubación, que es más o menos una semana, el periodo de estado o de enfermedad, que pues puede durar de 5 a 10 días, y de ahí el periodo de recuperación. Entonces no es posible tampoco que yo hoy esté aquí con gripe y ya mañana amanezcas con gripe y yo te contagié, no. Hay un periodo de incubación que pues generalmente es una semana. Es decir, tuviste contacto con alguien y a la semana, 5 días a una semana pueden empezar los síntomas. Eso es, pero pues no, el frío no da Doctor, gripe. y el frío lo que da son unas ganas de un café y un buen tamal, y un buen tamal de chipilín, como le gusta al preciso, de chipilín. Así que ya saben, si alguien aquí los manda para el doctor Rodríguez. Doctor, dentro de sus pacientes, ¿cuáles son las dudas más recurrentes en relación a estos problemas de enfermedades respiratorias? Mira, sigue habiendo mucho temor sobre el COVID, o sea, tener miedo de que el médico te diga que puedes tener un cuadro que puede ser causado por COVID. O sea, ya el COVID es un virus que va a circular en nuestro medio y pues no va a ser, no necesariamente es igual a muerte, igual a gravedad. Sí, como siempre les hemos dicho, las personas más vulnerables, las edades extremas de la vida, o sea, los niños, los adultos mayores, embarazadas,
personas con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, cardiopatías. Digamos, esos tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad de forma grave, pero en la mayoría cada vez va a ser más como una gripe. La influenza, acuérdate, pues cuando inició, pues fue mortal también, y ya actualmente sí siguen habiendo casos de influenza, incluso antes del COVID, de pacientes graves, pero eran en algunos pacientes que tenían insuficiencia renal y eso, pues, se veían graves. Pero la mayoría de la población cursaba como una enfermedad leve y que puede tratarse en casa, y pues los remedios caseros, le den remedios caseros o no, le den medicinas para la fiebre, para la gripe o no, va a curar, o sea, porque el organismo es el que hace el trabajo, la inmunidad para curar esa enfermedad, y no va a pasar nada. O sea, no tengan miedo por tener una infección respiratoria, acudir al médico, porque ocurre, le da miedo ir al médico porque no le vayan a decir que tiene COVID, y entonces pues se quedan en casa. Es mejor llegar, acudir, y pues los medicamentos lo pueden ayudar a que se sienta mejor y pues lleve de mejor manera su enfermedad y no se vaya a agravar. Y sobre todo que el médico les va a dar las recomendaciones a quienes deben de tener bajo vigilancia estrecha sobre los signos de alarma, porque puede agravarse, no porque se vaya a agravar, sino porque puede agravarse. Entonces, esa es una. Otro, eso, que si me dio porque me mojé, porque si tomé agua fría, que porque si estaba afuera y entré y había el clima, nada de eso produce ninguna gripa. Las gripes son virales y son causadas por un agente, que es un virus que se transmite por las microgotas y es por vía respiratoria, o sea que uno inhale o que se lleve a la boca pues las manos y tenga material contaminado. A ver, para más clarito quizás sí, ejemplo claro. que lo va a... yo en ocasiones acostumbro salir a trotar, a caminar en la madrugada, y estas mañanas han sido bastante frías. Es decir, si yo salgo a hacer ese tipo de ejercicios, no por el hecho de que hace mucho frío me voy a enfermar. No. Incluso yo he leído que es hasta mejor el hecho del ejercicio. Es que fortalece. Lo que pasa es que cada uno, pues ahora sí que hace sus juicios de acuerdo a su realidad. Pero, por ejemplo, aquí, diría, en la madrugada, ¿cuánto te gusta que esté la temperatura aquí en Las Chuapas para salir a 19, 18 grados? Por ejemplo, en Jalapa, no en la mañana, en la tarde la gente sale a correr normalmente y es más frío. Y si te vas a Toluca, pues tiene más frío. O sea, realmente pensamos por cómo vivimos, pero pues realmente eso no afecta. Creo que tampoco confundamos, ¿verdad? No quiere decir que si abuso de tomar frío, no, claro, no me voy a enfermar. No, pero no afecta no en cuanto de afectará, hecho, en cuanto mira, incluso, por ejemplo, eso de prohibirle a los niños helados y todas esas cosas. A ver, me van a crucificar, ¿no? Las mamás de los niños. Pero cuando hay cirugías de la garganta y todo eso, incluso el otorrino les recomienda comer frío y eso para que desinflame y para que cicatrice más rápido y todo. O sea, si fuera perjudicial, pues ¿cómo lo va a recomendar el especialista en la garganta? Es difícil porque son cosas que tenemos muy arraigadas. Pero pues, o sea, hay que, pues si ya nosotros que estudiamos y todo, pues hay que decirle categóricamente a las personas para que vayan cambiando ese chip y sobre todo a los niños pobrecitos que los privan de estar comiendo su heladito porque andan con gripita y ahí los ven pobrecitos afuera de la escuela. Son otras circunstancias. Sí, o sea, es viral, pues. Más bien lo que deben de hacer es, si tiene gripe y eso, pues mejor no llevarlo a la escuela para que no vayan a infectar a alguien más. Me gustaría preguntarle, doctor. Sí, claro. Ahora, a pocos días, con onda gélida que está recorriendo el territorio de Estados Unidos y tenemos muchos paisanos allá de Veracruz, de aquí de la zona, de las Chuapas, nos han enviado fotografía y todo. Sí, porque no me han enviado a mí. Estoy como el meme, ¿no? Como el meme, ¿no? A mí no me. Pero, y algo que nos da mucho gusto y les mandamos muchos saludos. Claro que sí, qué bueno que se acuerden de la tierra, hombre. Pues y sí. se acuerdan de su tierra. Pero pues también, ¿qué recomendaciones? Porque están enfrentando situaciones que muchos no habían enfrentado, con fríos extremos. ¿Y qué recomendaciones podría haber para ellos, para su salud? Pues mire, no exponerse mucho. O sea, hay lugares, depende de la temperatura, que es recomendable. No pueden estar
más de 4 horas fuera de la casa con calefacción, porque sí puede tener hipotermia y sí puede tener algunos trastornos, incluso enfermarse de gravedad por las temperaturas que son muy bajas. extremadamente O sea, bajas. sí. Y como no estaban acostumbrados a esas temperaturas, el cuerpo no las puede resistir, pues es recomendable eso, no exponerse, digamos, estar fuera de la habitación donde tengan calefacción y eso tantas horas. En los trabajos, desgraciadamente, pues nuestros paisanos pues tienen que atorarle al trabajo, entonces pues sí tienen que usar, o sea, ahí tienen que invertirle ellos en su protección, es decir, ropa térmica, zapatos térmicos, calcetas térmicas, calzones térmicos, gorros térmicos, o sea, es necesario porque sí puede perjudicar su salud. Y entre mayor edad, También más, sí, entre las edades extremas siempre, ya sea por calor o por frío, siempre son más peligrosos. Sí. O sea, para los abuelitos y los niños, muy frío o muy cálido, pues siempre es peligroso. Doctor, muchísimas gracias. No, a la orden. De verdad es que muchísimas gracias y mientras no se cambie el horario, el próximo miércoles lo esperamos por acá. Bueno, sí, nos ponemos de acuerdo. Ok, pues muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado.